Buenos días a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Este evento es en conmemoración al Día Internacional de la Cultura Científica. Es un honor para IRSI Mesoamérica participar en esta iniciativa. Para el día de hoy contamos con expertos de la organización Cochrane y nos van a brindar una conferencia acerca del pensamiento crítico y la síntesis de evidencia científica. Rápidamente les recordamos que IRSI Mesoamérica es una red global de científicos que trabajan de manera conjunta en un ambiente neutral y del más alto nivel de integridad científica para proveer la ciencia necesaria y con el objetivo de mejorar la salud pública y el bienestar, así como la protección del medio ambiente. Es una ONG sin fines de lucro que trabaja de manera tripartita alrededor de diversas partes del planeta. Estamos en prácticamente toda la región. IRSI Mesoamérica cubre la región desde Guatemala hasta Panamá. El objetivo de la conferencia de hoy es enfatizar el valor del uso de la evidencia científica elaborada con rigurosidad y con la metodología de Cochrane en todas las áreas y sectores de la sociedad. La conferencia que nos van a estar brindando, como les comentamos anteriormente, es Cochrane, Pensamiento Crítico y la Síntesis de la Evidencia Científica. Antes de presentar a las personas expositoras, hacemos una declaración de la exención de responsabilidad y las opiniones expresadas en las siguientes conferencias son del presentador, experto científico, y no necesariamente reflejan aquellas del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, acrónimo ILSI. Las personas expositoras han tenido total libertad y responsabilidad para preparar esta presentación. El día de hoy nos acompañan el señor Mario Tristán. Él tiene estudios de pregrado en la Universidad de Costa Rica. En 1980 inició sus primeros estudios de posgrado en la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York. Además, prosiguió sus estudios en nutrición y epidemiología en la Escuela de London de Higiene y Medicina Tropical del Reino Unido, donde obtuvo su doctorado. Fue profesor de la Escuela de Medicina en la Universidad de Costa Rica y en 1997, junto con otras personas investigadoras, funda en Costa Rica el Instituto Internacional de Salud de Centroamérica, una ONG, el ICAI, una ONG sin fines de lucro, del cual ha sido su presidente y director general hasta el día de hoy. En 1997, don Mario Tristán inició su entrenamiento con la colaboración de Cochrane en la Universidad de Washington en Seattle, junto con el profesor Fred Wolf. En 1999 fue nombrado además coprofesor de la Escuela de Medicina de Harvard en Boston. Y pueden revisar más información en el link que les presentamos. Además, contamos con la participación del señor Yuri Baiday, quien tras incursionar en artes y en psicología, el trabajo lo condujo hacia la administración de proyectos con énfasis en educación, salud global e investigación científica. Es cofundador del Instituto ICAI y ha sido su director de desarrollo de programas por más de 20 años. Don Yuri Baiday, en la actualidad, el instituto es afiliado a Harvard Medical School y es la sede para Centroamérica y el Caribe de habla hispana de Cochrane, organización líder en la producción de revisiones sistemáticas de alta calidad a nivel mundial sobre la atención sanitaria basada en la evidencia. También mantiene programas activos para estudiantes de medicina con una veintena de universidades de Norteamérica y Europa. Ha sido parte de equipos de trabajo en la consecución de proyectos para el 7º marco de referencia de investigación de la Comunidad Europea y ha cogenerado procesos y productos para el Wellcome Trust del Reino Unido en el campo de la difusión científica con la proyección global. Les agradecemos muchísimo su participación en el día de hoy y a partir de este momento, don Yuri y don Mario pueden presentar. Ahí faltó mucho. Antes veíamos su presentación, ahora estamos viendo el escritorio. Listo. Perfecto. Muchas gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Dayana. Bueno, buenos días. Espero que haya sonido y que me oigan.
Siempre se hace esa pregunta, me oyen, pero no la quiero hacer. Lo escuchamos perfecto, don Mario. Gracias, doctora. Les agradezco mucho la invitación en nombre de Cochrane Central y Cochrane Iberoamericana, y muchas gracias por invitarnos a estar presentes en esas actividades que hace el ILS sobre evidencia científica. Y es parte del trabajo de Cochrane haber pasado estos últimos 30 años, yo ya tengo 26 años de estar con Cochrane, haciendo análisis crítico de las cosas que se dicen y se publican en el área de la salud. Empezamos obviamente con el área clínica, pero es parte de nuestro quehacer diario estar con el pensamiento crítico y en la preparación de síntesis de evidencia científica. Que sí. Con un deber de Cochrane nos presentamos nuestros conflictos de interés. Ustedes los pueden leer ahí. Y la historia de la atención sanitaria, de la atención clínica, de la atención en salud pública, de la atención en promoción de la salud, la atención en nutrición clínica y nutrición humana. Ha sido una característica sine qua non de que los profesionales egresan de las universidades creyendo que lo saben todo e ignoran el resto. Entonces, actúan como que si supieran todo y hay una ignorancia o una ilusión sobre el conocimiento. Cochrane se conoció antes como Cochrane Collaboration. Algunos cambios que sucedieron en Cochrane en los últimos 4 años le quitaron el nombre de Collaboration y se quedó como Cochrane simplemente. Hubo mucha gente dentro de Cochrane, incluyendo nosotros, que no estábamos con ese cambio. Porque Cochrane Collaboration siempre se portó como una organización sin fines de lucro, con el fin de apoyar a todos los tomadores de decisiones en salud, y no como una empresa o una corporación que hace negocios con sus investigaciones. En este sentido, se funda en 1993 bajo el liderazgo del maestro Ian Chalmers de la Universidad de Oxford. Está inscrita en Inglaterra, dentro de la sombrilla del British Charity Organization, y tiene 53 grupos de revisión. Y aquí podemos ver una cifra que no es correcta, son 100,000 expertos voluntarios en todo el mundo los que forman The Cochrane Collaboration. Y que tiene una biblioteca que tiene acceso restringido para ciertos países, acceso gratuito para países en vías de desarrollo, cuya misión, óigase bien, es preparar, actualizar y promover el acceso a las revisiones
sistemáticas sobre los efectos de las intervenciones sanitarias. Y esto se hace y lleva ese nombre en homenaje al médico británico, epidemiólogo, humanista, Archie Cochrane o Archibaldo Cochrane, que falleció en 1988. Y su contribución más importante, que todavía sigue siendo válida, se puede hacer una crítica a la profesión médica que no haya organizado un resumen crítico por especialidad o subespecialidad, actualizado periódicamente en todos los ensayos clínicos controlados que sean relevantes. Y aquí entra una palabra que tenemos que ahora socializarla, que es un ensayo clínico controlado, ¿verdad? Porque hay concepciones erróneas. No todo estudio epidemiológico publicado es un ensayo clínico controlado. Sí. Él escribe su famoso libro Eficacia y Eficiencia, reflexiones sobre los servicios sanitarios. Precisamente la segunda semana de octubre, en España, en Cataluña, se celebra el 50 aniversario de la publicación del libro, que ha tenido un impacto grandísimo en el área de la salud. Y está publicado en varios idiomas, está publicado en español. Junto con Archie se reunieron otros pensadores y analistas de aquella época, entre ellos Ian Chalmers, que todavía está vivo, y que Ian ha tomado como su motor de vida la publicación de un libro electrónico, y está en papel también, que se llama Thyssen Treatments. Ahí nosotros les ponemos la dirección y www.thyssenTreatment.org. Ahí están todas las versiones en todos los idiomas. Ese libro es la esencia del método que Cochrane desarrolló y que desarrolla y sigue desarrollando en estos años desde 1993. Archie Cochrane publica el libro, pero los fundadores de Cochrane están en Canadá. La mayoría. Ian Chalmers es de Oxford. El único de ellos que ha muerto es el maestro Sackett, que murió hace 3 años. Pero Gordon Guyatt estuvo en Costa Rica hace algunos años. Brent Haynes todavía está en Canadá. Y como les decía, Ian Chalmers sigue muy activo. ¿Qué era la racionalidad del grupo de McMaster? Y esto es muy importante porque hizo un cambio, como dijo el British Medical Journal, un cambio en los paradigmas. Y se enfoca en el cambio en la práctica médica o práctica sanitaria. Ellos eran médicos, entonces empezaron con práctica médica. Sin embargo, no, en salud no solo los médicos ejercen acciones. Entonces, el primer principio es menos confianza en las observaciones personales. Y eso era y es lo que muchos
hacen, o muchos pacientes van donde un médico porque le cae bien, porque tiene fama, porque iban donde Moreno Cañas y siguen yendo algunos, porque era un sabio mitológico. Menos confianza en la racionalidad fisiológica para las decisiones clínicas. Y esto es algo que sigue siendo válido. Ustedes se dan cuenta que en las carreras sanitarias, medicina, enfermería, nutrición, la parte fisiológica, bioquímica, sigue siendo clave. Y mucho menos, con menos importancia, la epidemiología clínica y los métodos de investigación. Un día de estos estaba leyendo un artículo muy interesante sobre la confianza en los expertos. El autor decía, ¿cómo es que de pronto hay expertos en COVID? ¿Verdad? ¿Dónde se hicieron esos expertos? En COVID se acaba de aparecer y se convierten como dioses. Bueno, eso es lo importante. Nosotros no podemos confiar en una persona individualmente en la toma de decisiones, sino que es en las publicaciones, en los métodos usados para adquirir un conocimiento. Más énfasis en observaciones clínicas controladas. Es decir, en la investigación clínica controlada. Pero eso, como vamos a ver, tiene una trampa. Y eso es lo que se ha dedicado Cochrane y otras organizaciones, como el NICE en Inglaterra, e inclusive como el Instituto de Medicina en Estados Unidos, que han desarrollado estrategias metodológicas para reducir la influencia de los sesgos en la toma de decisiones. En la actualidad tengo el honor de ser parte de un grupo que se llama COCA, que está dedicado a convertir todas estas apreciaciones en lenguaje de máquina y por lo tanto hemos ido revisando todos los posibles sesgos que la literatura científica puede tener. Ha sido una experiencia de 3 años ya, pero muy, muy, muy enriquecedora. Y confianza en el uso crítico de literatura publicada. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el uso crítico? Bueno, eso es una pregunta válida que todavía no tiene respuesta. Vamos a ver un experimento que hizo Andy Oxman del Instituto de Salud Pública de Noruega, tratando de enseñar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es algo que debemos tenerlo todos los días. Cuando leemos un artículo científico o cuando oímos una opinión en una conferencia, tenemos que buscar cuál es el sustento, cuál es la evidencia que respalda a eso que se está afirmando. Ellos decían que en ese momento los estudiantes, acuérdense que ellos, excepto el profesor Sackett, eran residentes en la Universidad de McMaster. Entonces empezaron a exigir a los profesores que dieran el respaldo científico o la evidencia, ¿verdad?, que sustentaba lo que ellos estaban afirmando. Gordon Guyatt publica ese primer artículo en el año 91 en el JAMA, es una revista científica de la Asociación Médica Estadounidense,
Entonces el debate entre si medicina científica o medicina basada en la evidencia, y ese es el nombre que permanece hasta hoy. Entonces, vamos a ir de lleno a qué es una revisión sistemática, porque esta definición es tomada directamente del libro de Hines, Clinical Epidemiology, How to do Clinical Practice Research. Ese libro todavía está disponible, lo pueden comprar en Amazon, es un clásico. Y él define que la revisión sistemática es un estudio epidemiológico observacional retrospectivo que se encarga de seleccionar, analizar y resumir los estudios primarios. Y aquí debe quedar claro que es un estudio primario. Acuérdense de eso, sobre un tema particular a fin de responder a una pregunta de investigación. Debo aclarar que todavía en Costa Rica se malinterpreta que la revisión sistemática no es un estudio primario. Por lo tanto, no tiene que pasar por aprobación de un comité ético científico. Es una síntesis de las publicaciones existentes. Todavía en nuestros países este error se comete muy a menudo. En la aplicación de estrategias que limitan al sesgo en la detección, análisis crítico y síntesis de todos los estudios relevantes sobre un tema específico. En otras palabras, las revisiones sistemáticas sintetizan los resultados de artículos originales utilizando estrategias metodológicas que limitan los sesgos y los errores aleatorios. Para lograr este objetivo, las revisiones sistemáticas se inician con un protocolo, el cimiento de su talante científico. La pregunta está claramente definida y en la jerga de Cochrane y de la MBE se conoce como pregunta pico, ¿verdad? Donde P es población, I es intervención, C es comparación y O es correspondiente a la palabra outcome del inglés, resultados. Y se basan en una búsqueda exhaustiva de la literatura científica, publicada y no publicada. Siguen un proceso bien detallado en un protocolo que sistematiza todo el proceso. Usan criterios explícitos para evaluar la calidad de los estudios identificados, la transparencia, analizan los resultados utilizando métodos validados que permiten valorar apropiadamente la medida del efecto. Y eso es lo que nos interesa. Y mantengan esto en la mente, la medida del efecto. Ahora, esto es gráficamente como los pasos de una revisión sistemática. Primero el protocolo, después dentro de la estrategia de búsqueda de la literatura que queremos encontrar para poderla incluir en la síntesis de la que contempla la revisión sistemática. Tenemos que definir criterios de inclusión y exclusión, porque no todo lo que aparezca publicado en las distintas bases de datos es sujeto a ser incluido en una revisión. Pero para hacer eso, tenemos que tener claramente definidos los criterios de inclusión
y exclusión. Ahora, ya en una forma de flujo, de diagrama de flujo, es los componentes de una revisión sistemática. El primero es un resumen científico, antecedentes, objetivos, métodos, y aquí viene el core, la esencia clave de una revisión sistemática. Los criterios de selección, tipos de estudios, intervenciones, resultados, la estrategia de búsqueda. Cada día hay más bases de datos. La más común que mucha gente conoce, pero que no es que se aprendió a usar de un día para otro, es Medline o PubMed, pero hay otras, por ejemplo, en la biblioteca Cochrane hay una colección de ensayos clínicos aleatorizados y recolección de datos y análisis. Y esto, calidad y riesgo de sesgo. Los resultados se describen, los estudios, el riesgo de sesgo y los efectos de las intervenciones en lo que estamos buscando, ¿verdad? Los autores tienen una libertad para escribir sus percepciones, pero la revisión sistemática debe estar libre de esa influencia de los autores, excepto en esos espacios que le da el protocolo y el esquema de la revisión. Y luego incluye las figuras y tablas, que entre esas figuras y esas tablas están los forest plot o gráfico de bosque, o como ustedes le quieran llamar, que es una presentación gráfica del resultado de acuerdo a la medición de los efectos que se hicieron en los estudios, que la revisión hace en síntesis. Entonces, este es el concepto gráfico de la revisión sistemática. Nosotros metemos en un embudo todos los estudios que hemos encontrado, aplicamos todos los métodos de análisis crítico, ¿verdad? Que para eso hay varias herramientas. Hay una herramienta en el caso de ensayos clínicos, el ROP1, que es el clásico de los 7 sesgos que Cochrane ve, y el ROP2, que es más compleja y que necesita muchísima atención. Sí les hago la advertencia que Cochrane está pasando por una reforma bastante importante, y esto es el ecosistema de una review. Lo que ha cambiado aquí son los autores. Ya los grupos de revisión están cambiando su forma de organización. Antes recibíamos los comentarios de un protocolo, ahora lo recibimos de un nivel central que Cochrane ha nombrado como los revisores por excelencia. Sin embargo, esto se verá con mayor efecto en el 2024. Algunos de los logros recientes que Cochrane ha hecho: mantiene relaciones oficiales con la OMS desde el 2011.
Cochrane tiene un representante en las reuniones de OMS, en la Asamblea Mundial de la Salud, organizaciones de la OMS, y eso le permite a Cochrane hacer declaraciones usando la evidencia científica sobre las resoluciones de salud de la OMS. En la OPS tiene una influencia bastante grande, aunque en los últimos años ha cambiado, pero sí ellos producen cosas con estándares éticos y basados en los resultados de las revisiones sistemáticas que Cochrane produce. Algo que es interesante que ustedes conozcan es la intervención que desde Cochrane tenemos en Wikipedia desde el año 2013. Donde tenemos editores que revisan lo que Wikipedia tiene y lo corrigen según la evidencia científica. Esto es un gráfico que yo quiero mucho porque demuestra el crecimiento vertiginoso que tuvo Cochrane desde su fundación hasta el 2015. Ustedes ven ahí 3 distintos colores. Hice la producción de revisiones sistemáticas, la producción de protocolos, ¿verdad? Que es la amarilla, o sea, protocolo es la etapa inicial del desarrollo de una revisión sistemática y las revisiones sistemáticas actualizadas. Entonces, eso indica el proceso que Cochrane llevó en esa década, en el cual nosotros participamos y que fue muy agradable, una experiencia muy agradable y gratificante. Aquí vemos también una ilustración de las demandas de los productos Cochrane, ¿verdad? Por país y por región. Como siempre, los países desarrollados. Y recuérdense que Cochrane tiene su sede en Inglaterra, la sede principal. Primero la tuvo en Oxford y ahora la tiene en Londres. Esto es un gráfico interesante porque ese es el impacto que Cochrane ha tenido en las guías de la OMS. Que como pueden ver ha ido aumentando. Y luego la traducción, que ha sido un esfuerzo de los últimos 10 años de Cochrane de poner disponible al menos parte de las revisiones sistemáticas en distintos idiomas. En la biblioteca Cochrane, el core de la revisión sistemática está traducido al español. Y este es el uso de la biblioteca Cochrane, ¿verdad? En millones de personas. Por demanda, texto completo, y vean cómo ha ido aumentando la demanda de las revisiones Cochrane. Bueno, hay un indicador que las empresas editoriales usan muchísimo, que es el factor de impacto. Es un indicador que puede ser engañoso, ¿verdad? Y hago la advertencia de que
no es un indicador de confiar, pero plenamente. Pero aquí hay datos del factor de impacto que Cochrane ha tenido y cómo ha ido aumentando de 2007 al 2021. Eso es una iniciativa muy interesante. Es una iniciativa que a mí siempre me ha gustado y yo apoyé mucho cuando era en inglés. Y ahora tenemos una versión en español de Estudiantes por la Mejor Evidencia. En inglés se llama Students for Best Evidence. No tienen que ser estudiantes de medicina, pues hay estudiantes de ingeniería, hay estudiantes de muchas disciplinas que participan. Y como les digo, tiene esa versión en español. Ahí están las dos direcciones para que ustedes accesen directamente a esos sitios web. Cochrane se ha convertido en una organización con presencia global. Eso es sin duda, vean todas las representaciones que tenemos en todo el mundo, siendo obviamente las más fuertes, las europeas, y yo debo destacar el gran esfuerzo que hace Cochrane Australia y los productos que Cochrane Australia produce. Hay algo en Cochrane Australia que se llama Magic APP para los que tienen interés clínico y de investigación, la pueden consultar. A ver. Esta es la estrategia Cochrane para el 2025, que empezó en el 2020. Producir evidencia de alta calidad, actualizada y relevante. Hacer evidencia accesible a cualquier parte del mundo. Multilingüe y open access para el 2025. La biblioteca Cochrane no tiene open access actualmente y se espera que para el 2025 se haya logrado el open access. La meta 3 es promover la evidencia y constituir a Cochrane en el principal promotor de atención basada en la evidencia. Ciclo esencial de la toma de decisiones y contribuye a que Cochrane se convierta en una organización global, transparente, efectiva y sostenible, o sea que sea una red inclusiva. Ahora, hemos venido hablando de evidencia y todos hablamos de evidencia, pero ¿qué es evidencia? Les pongo esta fábula porque es muy ilustrativa. Se llama El hombre ciego y el elefante. Entonces, ¿cómo vemos y percibimos con nuestros sentidos las cosas distintas, verdad? Y tenemos opiniones distintas de las distintas partes del elefante. Y en términos reales, la salud se nos convierte en un elefante que tiene muchos componentes y que a partir de un componente pretendemos a veces definir el resto. Y eso es una visión equivocada. Ahora, veamos qué es evidencia, porque esto es tomado de Daniel Weinstock Research Center for Ethics de la Universidad de Montreal, que lo tradujimos nosotros acá. Entonces, voy a resumir ese artículo porque aquí hay siempre una confusión.
los datos que tenemos en los estudios no generan prueba de nada, sino que generan una convicción. En otras palabras, generan conocimiento probabilístico, que para estos fines es igual que evidencia. Evidencia es algo que produce relativa confianza sobre una hipótesis que no puede ser demostrada directamente a través de la observación empírica. Yo no puedo demostrar que el colesterol, y verlo, ¿verdad?, camina por las arterias y va haciendo placas. No lo puedo demostrar, al menos hasta ahora, con una observación empírica. Lo mejor que se puede decir es que alcanza cierto grado de confianza de una asociación causal. Y esa relación causal será siempre una relación probabilística. El término de MBE se acuña por primera vez en un artículo de Gordon Guyatt que se publica en 1991. Y que puso la atención mundial sobre Gordon Guyatt, ¿verdad? Que publicó él en Evidence-Based Medicine, A New Approach to Teaching the Practice of Medicine, que se publicó en JAMA. Y el otro que es ACP Journal Club en 1991. En el año 2007, el British Medical Journal lanzó una elección internacional para establecer las contribuciones más importantes de la historia médica y sanitaria y los hitos que mostraron el camino a la medicina moderna. Entre los 15 hechos seleccionados, dentro de más de 100 descubrimientos nominados, desde que se lanzó el BMJ en 1840, la MBE, o sea, el método de la medicina basada en la evidencia, ocupó el número 6. Y la alternativa era medicina basada en la evidencia, y a ustedes les puede recordar su vida diaria, porque es medicina basada en la fe, medicina basada en la autoridad, medicina basada en la inercia, medicina basada en la inminencia, etcétera. Y pueden leerlos, pero si ustedes echan un poquito para atrás y ven las decisiones que se tomaron con COVID, alguna fue basada en este tipo de medicina, ¿verdad? Ahora, el ciclo que Cochrane ha desarrollado como metodología y que es el de la MBE, la mejor evidencia disponible. Juicio crítico o clínico, esa es la opinión del profesional sanitario, ¿verdad?, que no está aislada. Y obviamente la opinión del paciente. Que eso es lo que actualmente se llama proceso de decisiones compartidas y que en nuestros países de la región centroamericana no ha alcanzado un nivel aceptable. Aquí reza la medicina basada en la autoridad, entonces todavía no tenemos ese tipo de conclusiones. Sin embargo, no debo decir que esto es en alguna parte del mundo se ha desarrollado plenamente. Cochrane, en su proceso de desarrollo metodológico, ha creado una serie de herramientas
Y una de ellas es una herramienta de amplio reconocimiento y de mucha utilidad, que es GRADE. GRADE es la metodología y el instrumento para valorar la confianza o la certeza de los resultados de un estudio. Y los valoro de acuerdo a algunos aspectos metodológicos. Y tengo un instrumento para hacerlo, que es un instrumento bastante intuitivo, pero muy sistemático. Entonces, cuando ustedes vean una tabla GRADE o una valoración GRADE, pues quiere decir que los autores se tomaron el tiempo de ver sus hallazgos dentro, bajo la medición de las herramientas GRADE. Yo quiero hacer esta era la pirámide tradicional que se usaba para la certeza de la evidencia que se puede derivar del tipo de estudio. Entonces, vemos que en la base de la pirámide están los reportes de casos y arriba estaba la revisión sistemática. Y ven que era parejo, los estudios de corte, los randomized control trials y las revisiones sistemáticas. Sin embargo, ven que a la hora de revisar la pirámide, vemos que se establecen unas ondas. ¿Por qué esas ondas? Es por la variabilidad en la certeza con que los estudios que se publican están hechos. La variabilidad metodológica, la variabilidad de la calidad de los resultados o la certeza de los resultados. Entonces, esto es la influencia de Gray en, en la revisión de la pirámide de validez o certeza de los estudios publicados. Aquí, obviamente que para los clínicos y para los tomadores de decisiones hay una incertidumbre para dónde tomar, porque hay muchos recursos que analizar, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los 5 pasos, verdad? Es siempre preguntar, leer críticamente, evaluar sistemáticamente y en esto buscar y aplicar. Esos 5 pasos son indispensables para alejarnos del sesgo, ¿verdad? Y aquí la idea del balance que propone Cochrane es óptimo balance entre beneficios, riesgos, molestias y costos. Y esta es una síntesis, porque no es todo, pero esta es la caja de herramientas de la MBE, que es numérica de supervivencia, que es la magnitud del efecto, el riesgo relativo, la reducción absoluta del riesgo, el riesgo relativo, la reducción relativa del riesgo, el número necesario a tratar, el número necesario a dañar y los OR o odds ratio. Este artículo que publica Ioannidis es un investigador de origen griego que trabaja en Berkeley y publica un famoso estudio, ¿verdad? Que dice por qué la mayoría de los resultados y los hallazgos son falsos. El que tenga interés en esto, yo le recomiendo que lo busque,
y lo lea. Y puede ingresar al centro BITS de la Universidad de Berkeley. John ha publicado mucho recientemente, hace unos 2000, en el año 2018, publicó una evaluación de las intervenciones en nutrición. Hizo una publicación crítica devastadora para las tomas de decisiones que se basan en esos estudios. Hay algo que yo quiero que ustedes también, porque hemos hablado de pensamiento crítico, siempre se habla de pensamiento crítico, pero esto es algo que es muy interesante. Y yo les aconsejo que lo exploren, porque es un proyecto que hizo Andy Oxman en África. Y lo hizo con niños, porque él describe en su artículo publicado en el Lancet que ya estaba cansado de trabajar con los adultos porque no entendían el pensamiento crítico. Entonces, este experimento muestra cómo los niños pueden detectar llamadas dudosas en salud. Y desarrolla toda una metodología, que esto está en español, lo tradujo epistemónicos, y que cualquiera puede accesarlo, y si tienen gusto nosotros les podemos pasar más información, pero arriba aparece un enlace que ustedes pueden copiar. Aquí hay varios llamados del pensamiento crítico acerca de evidencia y opciones para distintos aspectos. Y aquí está la parte de intervenciones sanitarias, ambiente, educación, y en esa dirección dasclaim.org, ahí ustedes pueden encontrar e irse específicamente a esos aspectos. Ahora voy a dejarlos con Yuri Baidal, compañero nuestro, para que continúe con estos aspectos. Muy buenos días, muy buenas tardes. Depende de dónde estén. Queremos dar continuidad y ver un poco en términos aplicados lo que ha establecido acá el doctor Tristán como marco teórico de todo lo que es la medicina basada en la evidencia, el uso de la síntesis y también desde la perspectiva del paciente, que tiende a ser uno de los elementos más difícil de incorporar cuando hablamos en el ciclo que mencionó el doctor Tristán sobre el ciclo de la evidencia, aquellos 3 círculos que se entrecruzan para generar el ciclo de la medicina basada en la evidencia. Cuando hablamos del juicio clínico, pues podemos entender el conocimiento, el expertise y todas las herramientas que tiene el clínico de cara al paciente, aunque es muy complejo, pero también podemos entender con mayor facilidad el uso de la mejor evidencia disponible, pero cuando hablamos de los valores del paciente, cómo incorporarlos en la toma de decisiones o en el proceso de decisiones compartidas, tiende a ser disonante. Y también puede ser muy difícil visualizar cuáles han sido en términos aplicados algunas de las contribuciones de todo esto en nuestra vida cotidiana. Y hacia allá vamos.
desde, repito, la perspectiva del paciente. Y es que habría sido una muy buena idea escuchar al paciente en diferentes momentos de la historia. En esta diapositiva nos estamos trasladando al siglo XVIII, donde un médico húngaro, un obstetra, Ignacio Semmelweis, mucho antes de que Pasteur nos revelara el origen de las enfermedades infecciosas, él centró sus estudios en la fiebre pauperal y se dice que salvó a miles de mujeres. Bueno, resulta que en esta época, en el contexto europeo, las unidades obstétricas estaban físicamente en los hospitales al lado de las unidades de emergencia y también al lado de la morgue. Estas tres unidades se mantenían juntos en la mayoría de los hospitales de Europa. ¿Por qué se mantenían juntos? Bueno, porque a hacer la disposición de los desechos humanos, de las placentas en las unidades de emergencia, recuerden, bueno, una Europa constantemente en guerra, y claro, entonces la disposición de los desechos humanos se facilitaba manteniendo estos tres lugares juntos. Claro, la cantidad de infecciones que se promovían por esta disposición daban unas tasas elevadísimas de muerte materno-infantil en las unidades obstétricas de estos hospitales. Nadie lograba establecer la razón, ni se habían hecho mediciones adecuadas, hasta que llegó Ignacio Semmelweis y empezó a notar y empezó también a escuchar el temor principalmente de las mujeres por ir a parir a un hospital. Las mujeres habían entendido que el peor lugar para parir era precisamente el hospital y trataban de hacerlo en sus casas con ayuda de otras mujeres que les ayudaba a tener el parto. Como los hospitales empezaron a desocuparse por este factor, la solución que llegó de parte de las autoridades sanitarias y políticas de la época fue obligar mediante una ley, ¿verdad?, aplicando pues normativa, que era obligatorio parir en los hospitales, porque de otro modo se estaban quedando sin pacientes. Se hizo obligatorio, so pena incluso de cárcel. La policía tenía la potestad de trasladar a las mujeres, incluso a la fuerza, al centro hospitalario para parir. Era tan dramática la situación que incluso una porción de las mujeres terminaba pariendo en la calle, camino al hospital, acompañada de la policía. Todas estas situaciones Samuel las observó, empezó a hacer mediciones y llegó a la conclusión de que las tasas de mortalidad infantil y de mortalidad materna infantil eran mucho más altas en los hospitales que en las casas y que incluso en aquella porción de mujeres que parían en la calle, arrastradas a la fuerza. Y todo esto es el inicio de todas las bondades de la higiene, de las recomendaciones de lavado de manos que vendrían después y que serían confirmadas y potenciadas por los descubrimientos de Pasteur. Lo que es dramático acá es que tuvieron que transcurrir 100 años para que los llamados de atención de este médico, que lamentablemente muere miserablemente y maltratado en un hospital psiquiátrico de Europa, se pudieran aplicar y sus beneficios pudieran llegar a los pacientes. Bueno, son historias de una revisión crítica de la práctica clínica que tendría mucho que ver con los aportes de Archie Cochrane. Y en esta misma tonalidad de violencia obstétrica, y aquí ya empezamos a ver aportes específicos de Cochrane, nosotros tenemos el caso, por ejemplo, de la episiotomía de rutina o sistemática, ¿verdad? Una revisión Cochrane demostró que la creencia de esta práctica aplicada de manera sistemática, en términos de que reduce el traumatismo perineal y vaginal, no es justificada por las pruebas actuales.
Sin embargo, han tenido que pasar prácticamente 30 años para que la práctica, y espero que hoy día se haya incorporado la evidencia y la práctica clínica. Aquí ustedes tienen la revisión, esta revisión que tuvo fecha, la primera publicación, como lo pueden ver abajo, es de 1999, y empezó a producir el cambio. En esto que nos hablaba el doctor Tristán sobre el impacto de Cochrane en las guías en términos generales, las guías a nivel global, específicamente en las guías de la OMS, se empieza a producir el cambio. Hay una actualización del 2009 y una relativamente reciente del 2017 sobre esta práctica obstétrica. Todas las tres revisiones tienen básicamente las mismas conclusiones, los mismos hallazgos, y logra establecer que no debe ser un acto de rutina, no debe ser una práctica sistemática, sino muy, muy selectiva. Nos referimos también a la producción de la región, acá en Centroamérica y el Caribe, a través del Centro Cochrane, porque muy orgullosamente se generó alrededor del año del 2014 una revisión realizada por autores de nuestro centro que tuvo un gran impacto mediático. Aquí ustedes pueden ver un encabezado de CB News de la revista que se publicó, de la entrevista que se publicó en su sitio web, que se refiere a impacto global sobre la salud de las mujeres, específicamente de que no hay suficiente evidencia para justificar la eliminación rutinaria de los ovarios durante la histerectomía. Esto tuvo, bueno, la práctica se ha cambiado, entendemos. Imaginamos que todavía en algunas regiones del mundo sigue siendo una práctica común, pero está en proceso de extinción, por dicha. Y de comentarios de algunas líderes de asociaciones, organizaciones de mujeres, decían que muy probablemente si esta situación, esta condición médica se hubiera dado en los hombres, la eliminación rutinaria de los ovarios no se hubiera dado. Pero esta revisión Cochrane contribuyó a resolver el problema. En todo estamos hablando de un complejo laberinto de poder lleno de conflictos de interés, creencias y de egos. Y claro, siempre enfocamos en términos de conflictos de interés, en primera instancia, a la industria farmacéutica, la producción de medicamentos, que es el tema de una porción importante de las revisiones sistemáticas que se producen, pero habría que ver esto con cuidado, desde dos perspectivas. Una es que más del 90% de los ensayos clínicos aleatorizados en los que se basan las revisiones sistemáticas Cochrane y no Cochrane provienen de las compañías farmacéuticas y la investigación que generan. Ellos generan una buena parte de la investigación que nos dan el conocimiento para la toma de decisiones, y con eso debemos trabajar. Pero por otra parte, los conflictos de interés no solo provienen del sector privado, hay conflictos de interés del sector público y hay otros conflictos de interés muy complejos, y en el medio queda el paciente. Vamos a ver, a veces los problemas son dramáticos, cada vez se recuerda menos este caso, pero siempre es importante recurrir a la historia para entender nuestro presente y establecer nuestro futuro. En 1954 se inició la comercialización de la talidomida en una compañía alemana. Este medicamento se utilizaba para tratar las molestias iniciales en la gestación, ¿verdad? Náusea, vómito, mareo, etc. Este medicamento se distribuyó exitosamente en 80 países con 80 diferentes nombres comerciales, y a finales de los años 50 era el tercer fármaco más vendido en el mundo. Bueno, resulta que
esto terminó, y algunos lo recordarán todavía, en la generación de miles de víctimas. Se contabilizan alrededor de las 20.000 personas con malformaciones en todo el mundo. ¿Y qué pasó aquí? ¿Cómo falló la investigación? Bueno, esta es una historia donde hay sesgos, donde hay errores y grandes falencias de la investigación. Hubo un juicio y durante el juicio se descubrió que las pruebas de laboratorio que se habían realizado previamente a la comercialización habían sido falseadas, adrede, ¿verdad? Bueno, es un caso muy lamentable y se han tomado medidas para que no se repitan, pero no solamente el falseamiento adrede de las pruebas, sino que también tenemos lo que se llama y se considera como un sesgo, que algunas veces se producen con intención o sin intención, simplemente porque no lo vemos, porque no hacemos un adecuado ejercicio de lectura crítica. En este caso de la talidomida, se administraron dosis inadecuadas en momentos inadecuados de la gestación de los animales de experimentación. Después, al pasar al ser humano, se dieron las consecuencias. El papel de las agencias de seguridad es muy importante. Estamos hablando de agencias como la FDA y EMA. Lo han demostrado en diferentes momentos de la historia. Estamos en este momento, y es una crítica que proviene antes del COVID, porque es una crítica que tiene en las últimas medidas que ha tomado tanto FDA como EMA, de que ha flexibilizado las normas, los seguimientos, pero no siempre ha sido así. En el caso de la talidomida, a pesar de que se comercializó en más de 50 países, a Estados Unidos nunca llegó. No llegó porque la doctora Francis Kelsey, funcionario de la FDA, no lo permitió. Ella exigía pruebas más convincentes de la seguridad del medicamento en los embriones humanos. Ella había podido percibir que habían falencias en la investigación, especialmente a nivel de seguridad, y dudó siempre y nunca se dio el permiso para que la talidomida se distribuyera en Estados Unidos. Y uno, desde la perspectiva del paciente, que sería válida para cualquier agente o profesional sanitario, se pregunta entonces, ¿cómo puede haber tanta variabilidad en la lectura y la valoración de la evidencia científica? Este es un buen ejemplo para hacerse esa pregunta. ¿Por qué la doctora Kelsey vio cosas que otros funcionarios en otras agencias de seguridad del mundo, estamos hablando de más de 50 países afectados, no vieron? Y también la pregunta de cómo se puede falsear o se puede fracasar, probablemente en muchos casos sin intención, a tal grado en la investigación científica. Y aquí llegamos a la consideración de la calidad de los estudios, de la certeza de sus hallazgos, de la valoración de sus riesgos, donde las herramientas de la lectura crítica, de la epidemiología clínica, de la metaepidemiología, nos conducen hacia el sendero, no necesariamente vamos a llegar, pero nos conducen hacia la dirección de generar evidencia confiable. Yo les traigo aquí un caso que es muy interesante para ver en nuestro marco, digamos, cotidiano, porque esto se vivió en Costa Rica, se vivió en Latinoamérica, se vivió en todo el mundo. Cuando se habló sobre la directa relación entre la carne roja y el cáncer, estableciendo de que esa relación estaba confirmada por estudios científicos. Ustedes lo recordarán, esto tuvo mucho impacto mediático alrededor del año 2015 y se produjo por la filtración. Un periodista no logró acceder a información que fuera secreta de la OMS, no fuese el caso, simplemente se trataba de un informe entre cientos de informes en una publicación que hacía la OMS cotidianamente en el seguimiento de las sustancias posiblemente cancerígenas, y encontró que esto podía tener podía generar muchísimo ruido mediático. Lo publicó, y por el efecto de los medios de comunicación actuales y todas las redes mediáticas, esto se convirtió
un efecto masivo. Vamos a ver, ¿qué era lo que se planteaba? La noticia surgió así: la Organización Mundial de la Salud considera que la carne roja procesada es un alimento cancerígeno. Efectivamente, el informe de la IARC, el Centro Internacional de Investigación contra el Cáncer de la OMS, establece líneas de seguimiento de agentes potencialmente cancerígenos y los clasifica en unas listas donde el grupo 1 se supone que tenemos suficientes elementos para decir que el elemento es cancerígeno, y tenemos grupo A y grupo B, por ejemplo. Este es el informe, que por cierto cuesta un mundo hallarlo en la OMS, porque debemos decir que la IARC no establece, vamos a ver, ¿qué hace la IARC? Evalúa la evidencia sobre las causas de cáncer, pero no es una organización que se establece en su misión hacer recomendaciones de salud como tal. Simplemente categoriza ciertas sustancias que pueden ser peligrosas, les da seguimiento a través de la investigación, las clasifica a través de sus listas y punto. Ya otras agencias harán las recomendaciones. Por lo tanto, esto no debe haber sido una noticia como que la OMS asegura, sino que era parte de un proceso normal de seguimiento de la investigación. Y como decíamos, en el grupo 1 están los agentes de los que se supone hay pruebas convincentes de que el factor en cuestión causa cáncer. Por ejemplo, el fumado está ahí, ¿verdad? Y tiene otra lista, la 2A, establece agentes que son probablemente cancerígenos. El dictamen era lamentablemente bastante contundente en términos de sus conclusiones y establecía que este tipo de alimentos era cancerígeno para los humanos. Lo incluye en el grupo número 1 de las sustancias más peligrosas y, como dijimos, al lado del humo del tabaco, el plutonio y el aire contaminado, por ejemplo, entre otros más de 100 compuestos que son analizados y están en esta lista. Son aproximadamente 121, si no me equivoco, en un informe que fue publicado. Y la carne roja, por otro lado, recuerde que estamos hablando de carne roja procesada y de carne roja como tal, lo estableció en el grupo 2A como probablemente cancerígena. Pero específicamente, ¿qué decía la noticia? Y esto es importante porque lo vimos en nuestro país, pero se vio en todas partes del mundo, cómo los periodistas, a partir de que esta noticia explotó, perseguían a expertos clínicos, perseguían a ministros de salud para, bueno, comer carne roja causa cáncer en diferentes modalidades. ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a restringir? ¿La vamos a prohibir? ¿Cómo vamos a atender este problema, el gravísimo problema de salud pública? La OMS establecía, sin lugar a dudas y basado en más de 800 investigaciones, que se había demostrado que el consumo de carne roja procesada es causa de sufrir un cáncer, especialmente en relación con el cáncer colorectal. Los expertos consideraban que comer una porción de carne procesada de 50 gramos diarios, ¿no?, embutidos, mortadela, salchichas, incrementa el riesgo de morir, de sufrir este tipo de cáncer en un 18%. Y que el riesgo aumenta proporcionalmente al incremento del consumo de este tipo de carne. Pero cuando estos periodistas se trasladaban para escuchar la opinión de los expertos, había, y lo vimos de manera sistemática, que había una enorme dificultad para interpretar los datos científicos. Por eso nos hacemos la pregunta de qué significa esta noticia. Bueno, veamos a ver, lo que dice la OMS es que comer una porción de carne procesada de 50 gramos diarios incrementa el riesgo de sufrir cáncer colorectal en un 18%. Y aquí sería, claro, nos dicen un 18%, y entonces, ¿qué pasa si nos comemos 5 salchichas? Esto parece muy dramático, ¿no? ¿Cómo interpreta usted la noticia? Veamos a ver.
Para poder responder adecuadamente y hacer un pequeño ejercicio de interpretación crítica de la evidencia, habría que empezar por hacerse la pregunta de cuál es el riesgo de sufrir cáncer de colon. Y acá llegamos al problema de los datos. Si ustedes se fijan en los datos de nuestra región de Centroamérica y el Caribe, bueno, son confiables, tenemos los datos que se necesitan, está estimado el riesgo de padecer cáncer de colon. No es claro. Si vemos, por ejemplo, el caso de Honduras, Globocan tiene que hacer estimaciones a partir de algunos datos de sus países vecinos. En Costa Rica, en los últimos 15 años más o menos, se han mejorado los registros sobre cáncer, pero también todavía hay muchas cosas que hacer. Y hemos estimado nuestro riesgo local para cáncer de colon. Como la confiabilidad de los datos es toda una cuestión, nos fuimos entonces a la American Cancer Society. No decimos que sea la mejor fuente de datos, pero bueno, ellos tienen una estimación y establece que el riesgo de sufrir cáncer de colon en el transcurso de la vida se puede establecer en un 4.49% para el caso de los hombres y en un 4.15% para las mujeres, lo que nos daría para ambos sexos un 4.32%. Ahora, entendiendo esto, de acuerdo a la Sociedad Americana del Cáncer, si el riesgo basal en ambos sexos combinados de 4.32 y siendo que según la OMS y sus 800 estudios este riesgo se incremente de un 18%, lo que estamos hablando en realidad es de un aumento de un 0.77%. Claro, cuando llegan y nos hablan y las noticias lo recogían y algunos de los periodistas hablaban de un 20%, eso parecía muy dramático, pero la noticia no habría ocupado ningún titular en un periódico serio del mundo que dijera que se podría incrementar un 0.77%. Sería, digamos, un estimado más razonable. Y aquí hay que considerar que estos hallazgos son relacionados con embutidos, con carne roja procesada, y no necesariamente de carne roja, que es mucho menor. Y tampoco entramos a considerar la calidad y la certeza de la evidencia que nos daban los 800 estudios de la OMS, que sería todo un gran tema analizar. Esta dificultad para entender y procesar información científica de un modo más claro, de un modo más crítico, también se encuentra en otro dato alimenticio. Se habló sobre toda la crítica que Ion Ioannidis hace sobre las investigaciones en nutrición. Está claro que hacer investigación en nutrición no es un asunto fácil, al igual que en cirugía, hay muchos confusores, es muy difícil aleatorizar, etcétera. No podemos establecer hay una enorme dificultad para establecer ciegos en una investigación. Y al final, todo el asunto de nutrición se convierte en un asunto de sustitución de alimentos, ¿verdad? Aquí no tenemos la posibilidad de hablar de un placebo, doy o no doy el medicamento, sino que estamos hablando de que si yo doy una recomendación, voy a ofrecer una fórmula de sustitución de alimentos. Y tenemos el caso, por ejemplo, de las grasas saturadas. Bueno, las grasas saturadas presentes en la grasa de cerdo, presentes en la mantequilla, presentes también en los huevos y en los quesos, especialmente los quesos amarillos, que son tradiciones centenarias, más bien en algunos casos milenarias, fueron a principios del siglo XX, más o menos en 1911, sufrieron una tremenda persecución producto de un sector de la industria que pretendía introducir alimentos más industrializados. Hizo una enorme inversión no solo en el mercadeo, sino también dio fondos y estableció tendencias hacia la investigación sanitaria para poder satanizar las grasas tradicionales,
las grasas saturadas, estas que estamos hablando, introducir nuevos productos en el mercado. Esto lamentablemente tuvo, esta práctica de investigación tuvo un paralelismo lamentable con todo lo que se dio desde la industria tabacalera, y que ustedes bien conocen y nosotros queremos recrear acá con anuncios verdaderos de la época, ¿verdad? Donde hubo una complicidad entre sectores de la salud y la investigación y la industria tabacalera, ¿verdad? Donde fumar curaba muchas enfermedades, protegía y mejoraba la sonrisa. Si usted tenía carraspera, la podía resolver con un cigarrillo, y por supuesto no había ninguna relación con cáncer, ni mucho menos. Toda esta tendencia se da y genera, podemos establecer ese en un inicio de una tendencia. Veamos a ver hacia dónde llega todo esto. Llega a que a consolidar un enfoque en la modificación de las grasas durante la década de 1960 y establecer una reducción sostenida de grasa hasta la década de los 90. Y si ustedes ven la historia de la guía dietética en los Estados Unidos, que se establece entre el 10% o menor. Veamos los casos específicos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En las recomendaciones dietéticas de la Asociación Estadounidense del Corazón del 2006, se establece que ojalá se llegue a lograr entre un 5 y al 6% de grasas saturadas. Eso implicaba una gran reducción. En la Unión Europea, similar, una ingesta de grasas saturadas inferior al 10% era lo deseable, y en el caso del Reino Unido se establecía, orientaba al público para una ingesta inferior al 7%, ojalá menos. Nuestro medio recogió en sus medios de información, recogía esta preocupación, y la preocupación estaba principalmente relacionada con el efecto que tenía esta ingesta con el riesgo de sufrir un infarto. Pero hay una revisión crítica en medicina, y especialmente actualmente se habla del reversal, cuando estamos revirtiendo todo eso que hablamos, ¿verdad? Del lavado de las manos, de por ejemplo, la episiotomía, etcétera. Son prácticas que se revierten, ¿verdad? Y en el 2014, expertos de la OMS se reunieron y expresaron su interés de evaluar el efecto de reducir la ingesta de grasas saturadas y reemplazarlo con carbohidratos. Recuerda, bueno, poliinsaturados, grasas monoinsaturadas o proteínas. Y el efecto en la mortalidad, en la morbilidad cardiovascular. Y tenían interés de hacer una revisión exhaustiva, integral, incluyendo todos los estudios clínicos aleatorizados que hubieran disponibles a la fecha. Cuando hablamos al principio de sustituciones, esto es muy importante, tiene una gran relación con nuestra actividad cotidiana. Los supermercados, a partir de estas guías dietéticas lideradas por la OMS, los supermercados han inundado de productos light. Cuando nosotros vemos cuál es esta tendencia, bueno, aparte de extraer, digamos, azúcares procesados, tenemos la reducción de grasa. Ahí podríamos resumir lo que es una dieta light. Cuando nosotros extraemos las grasas saturadas de los productos, ¿con qué los sustituimos? Bueno, se están sustituyendo principalmente con carbohidratos y otros componentes. Pero los expertos de la OMS tenían un problema. Decía, bueno, nosotros tenemos ya 40 años de establecer esta línea de consejo nutricional, y lo que obtenemos como resultado es cada vez una población más obesa y más enferma, por ejemplo, de diabetes. De ahí se estableció una serie de 5 preguntas para Cochrane por parte oficial, por parte de la OMS, donde se trataba de elucidar, ahí ustedes tienen las preguntas, las pueden ver, qué era lo que estaba pasando y qué podía decir la síntesis de la evidencia. Y se generó
una revisión sistemática Cochrane. Aquí ustedes tienen la carátula. Como dijimos, esta se publicó en el 2015, que nos da algunos resultados muy interesantes. Bueno, ¿recuerdan los 800 artículos que hablaban sobre la carne roja procesada y no procesada como elemento cancerígeno? Bueno, también estábamos hablando de que las recomendaciones dietéticas estaban basando en una gran cantidad de evidencia, pero no conocíamos su validez. Cuando se hace la revisión sistemática para la reducción de la ingesta de grasas saturadas en términos de las enfermedades cardiovasculares, tenemos estos resultados. Observen el metaanálisis. Esta es para mortalidad cardiovascular específicamente. El resultado nos da un 0.95. Es un intervalo de confianza del 95% que va de 0.80 a 1.12. Hay una heterogeneidad del 30% y ustedes pueden ver que a partir de este hallazgo no es posible establecer una relación con mortalidad cardiovascular. Mortalidad sería, digamos, el desenlace más crítico, más preocupante. Podemos verlo en otros resultados. Por ejemplo, en eventos cardiovasculares combinados, tenemos un resultado que roza el margen de error, ¿verdad? Y tampoco fácilmente podemos establecer un resultado para eventos cardiovasculares combinados. Aquí está el intervalo de confianza de la medida del efecto, que está entre 0.62 y 0.96. En infartos del miocardio, se cruza la línea de significancia una vez más. No hay posibilidad de hacer, de establecer conclusiones categóricas y el consejo nutricional debería de revisarse. En eventos cardiovasculares secundarios no fatales, tenemos otro resultado que cruza la línea de significancia estadística. Lo mismo ocurre para infartos. Son los principales outcomes junto con cualquier causa de mortalidad. Vea que se cruza, los intervalos de confianza cruzan la línea de significancia estadística. Cuando vamos a ver lo que mencionó el doctor Tristán sobre el riesgo bias de Cochrane, el riesgo de sesgo de Cochrane, nos damos cuenta que los estudios incorporados después del exhaustivo proceso de inclusión e exclusión tienen hay importantes sesgos o sospecha de sesgos. En este gráfico del risk bias de Cochrane, ustedes pueden ver en rojo los que son los riesgos, los sesgos críticos, ¿verdad? Y en amarillo los que son, digamos, inciertos, ¿verdad? Entonces, en los elementos de análisis, los puntos verdes nos darían, digamos, la tranquilidad de que podemos confiar en esos aspectos de la investigación. Entonces, no es un escenario donde tengamos muchísima certeza. A esta revisión Cochrane se le acompañó una revisión que es del 2015, publicada en el British Medical Journal, una relación no Cochrane, Zoe Harcombe. Vamos a ver, no todas las revisiones buenas tienen que ser Cochrane. Hay muchas excelentes revisiones que se producen en el mundo que no son Cochrane y deben ser consideradas. Esta mujer hizo un análisis, una revisión sistemática sobre la evidencia de los estudios prospectivos de cohortes y no apoya la introducción de las pautas dietéticas en términos de grasa que se produjeron entre 1977 y 1983. Conclusiones similares a la revisión Cochrane, ¿verdad? La autora establece que se introdujeron recomendaciones dietéticas en Estados Unidos en 1977 que fueron de influencia global y en el Reino Unido en 1983 y planteaban la reducción del consumo de grasa al 30% de la ingesta de energía y después en términos de grasas saturadas al 10%, ¿verdad? De la ingesta energética.
Los ensayos controlados aleatorizados, los ECA, que tenían disponibles en ese momento, no respaldaban la introducción de esas pautas. Este estudio encuentra que la evidencia epidemiológica en ese momento no respalda las pautas de grasa dietética que fueron introducidas. ¿Por qué? Bueno, ningún estudio prospectivo de cohortes disponible para los comités dietéticos de las guías encontró ninguna asociación entre el consumo total de grasas y las muertes por enfermedad cardíaca. Al igual que las revisiones Cochrane, ningún estudio prospectivo de cohortes disponible para los comités dietéticos de guías encontró ninguna asociación entre el consumo de grasas saturadas y la muerte por enfermedades del corazón en la misma población. Todos los ECA, hablamos de los cohortes, ok, hablemos ahora de los ECA. Todos los ECA y las pruebas epidemiológicas disponibles para la consideración de los comités que de orientación dietética se había llevado a cabo solo en hombres. Ok, recuerden que ECA es ensayo clínico autorizado, ¿verdad? En la pirámide está antes de la revisión, y la revisión sistemática más confiable es aquella que logra hacer metaanálisis basado en ECAs, ¿verdad? Vean, esta es la definición de un sesgo. La evidencia disponible en ese momento no se podía generalizar a las mujeres porque no se incluyó una sola mujer en los estudios. Bueno, habíamos hablado de violencia obstétrica, esta violencia no sé cómo la llamaríamos. En esta misma revisión sistemática se establece que, y a modo de conclusión, podemos decir, la proteína está presente en todos los alimentos excepto las grasas puras y la sacarosa, y por lo tanto tiende a formar aproximadamente el 15% de la ingesta total de las calorías. Restringir la ingesta total de grasas al 30% concomitantemente establece una ingesta de hidratos de carbono del 55%. Ok, entonces, como estamos hablando de un asunto de sustitución, en el momento que reduzco grasa saturada, elevo los carbohidratos, y es lo que está sucediendo, y es lo que en esta mesa de la OMS debatían. ¿Por qué tenemos 40 años y nuestras recomendaciones dietéticas lo que hace es engordar a la población y hacerla cada vez más enferma de enfermedades como la diabetes? Entonces, todas estas asociaciones necesitan un examen. Muy bien, les paso de nuevo al doctor Tristán. Espero que se haya entendido la perspectiva. Vamos a dejar de compartir acá para dar el espacio de preguntas y respuestas, y agradecemos mucho toda la atención que han tenido con nosotros. Bueno, hemos escogido un ejemplo en el campo nutricional porque definitivamente son ejemplos muy reveladores de cómo se usa la evidencia y cómo debería usarse. Estamos abiertos para sus preguntas, trataremos de responderlas todas, aunque no se los garantizo, porque es un tema, todo es muy complejo. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Gracias al doctor Machi y al doctor Yuri por esta presentación tan completa. A partir de ahorita, bueno, les invitamos, les habíamos invitado también antes a anotar sus preguntas en el chat. Tenemos una pregunta ahorita de Cristina Aguilar. Dice lo siguiente: buenos días. ¿Es correcto decir que según la metodología GRADE, un estudio de tipo aleatorizado controlado hizo un informe de resultados selectivos al publicar los resultados de la primera intervención sin antes haber realizado un seguimiento? ¿Usted oyó la pregunta? A ver si me explica mejor. Claro. ¿Ese es un estudio ya publicado? Dice, según la metodología GRADE, un estudio de tipo aleatorizado controlado hizo un informe de resultados selectivos
al publicar los resultados de la primera intervención sin antes haber realizado un seguimiento, que si eso es correcto según la metodología Graduate Grade. Viera que me es muy difícil entender el contexto, pero si ellos hicieron una publicación usando la metodología Grade, debe estar claro todos los procesos metodológicos que siguieron para analizar con Grade. Si no está claro el proceso metodológico, es inválida, por supuesto. Perfecto. Si Cristina Aguilar está acá, la invitamos a si quiere agregar algún otro comentario o más contexto a la pregunta, puede hacerlo. Preguntan cómo se financia la organización de Cochrane. Eso es una excelente pregunta. Eso es una excelente pregunta. Mire, Cochrane ha tenido desde su creación el respaldo del gobierno británico, ¿verdad? Concretamente de NICE y del gobierno central británico. Y respaldo de organizaciones como la nuestra, porque nosotros no recibimos recursos de Cochrane Central para poder desarrollar Cochrane Centroamérica y el Caribe. Eso lo hacemos nosotros con nuestros recursos. Ese es un modelo bastante particular. Uno de los problemas que ha producido un serio colapso en muchas de las actividades Cochrane es que el actual gobierno británico decidió suspender la ayuda a Cochrane después de 30 años. Eso nos hizo cambiar, reformar nuestra manera de trabajo. Y obviamente que la biblioteca Cochrane, que es cobrada a los países de altos ingresos, era una fuente de ingresos, que deja de serlo a partir del 2025, cuando se convierte en full open access para todo el mundo. Entonces ahora estamos buscando la forma de obtener recursos, pero no recibimos recursos de la industria farmacéutica. Eso se prohibió desde el año 2000, desde el año 2000, en la reunión en Canadá. No se reciben fondos de la industria farmacéutica. Muchísimas gracias, doctor Mario. Tenemos otra pregunta. Es un comentario muy útil, la información clara y didáctica. Muchas gracias. Me alegro que les haya gustado, y cualquier cosa estamos para servirles. Para eso está Cochrane Centroamérica. Bueno, entonces para concluir, el día de hoy tuvimos la oportunidad de repasar el concepto y la forma de las revisiones sistemáticas. Además, conocimos del rol de Cochrane que tiene en la sociedad a través de su participación en entes tanto mundiales como regionales. Conocimos también del trabajo rápidamente y la presencia que tiene Cochrane alrededor del mundo y en los importantes y valiosos trabajos que hace de la evidencia científica. Tuvimos la oportunidad de revisar el origen de la medicina basada en la evidencia y sobre todo la importancia y el impacto que esta tiene y la aplicación de esta para la salud de las poblaciones. Y finalmente, la importancia de considerar la metodología, los tipos de datos y el análisis de estos para la toma de decisiones y la interpretación de los resultados. Agradecemos muchísimo a las personas que nos acompañaron el día de hoy, por supuesto a los expositores por todo el tiempo y la presentación y tanto conocimiento que nos compartieron el día de hoy. Con esto estaríamos cerrando el seminario. Les invitamos a revisar nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn, y en YouTube pueden acceder a este y todos los otros eventos y conferencias organizados por ILSI Mesoamérica y por las otras filiales de ILSI. Y les invitamos a estar atentos también a los próximos eventos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y buenas tardes. Muchísimas gracias otra vez al doctor Mario
al doctor Yuri por la presentación el día de hoy. Buenas tardes.